Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pueden creer lo que acabamos de vivir en las últimas 24 horas? Cuando pensábamos que el drama no podía escalar más, cuando las redes sociales ardían con rumores de celdas, policía y sustancias prohibidas, el rey de Roma, o mejor dicho, nuestro querido Can Yaman, ha dado un golpe sobre la mesa que ha resonado desde Estambul hasta Italia, rompiendo un silencio que nos tenía a todos con el corazón en un puño, y dejando en evidencia una guerra mediática que parece no tener fin. Mis queridos seguidores, la situación es mucho más compleja y oscura de lo que parece a simple vista, porque no estamos hablando solo de una noche de fiesta que salió mal, estamos hablando de una respuesta contundente, llena de furia y decepción, que el actor ha lanzado directamente a la yugular de la prensa turca apenas puso un pie en su amada Italia. Imagínense la escena. Can Yaman, cansado, quizás dolido, pero con la cabeza muy alta, aterriza en Roma y decide que ya es suficiente, que no va a permitir que manchen su nombre con titulares sensacionalistas copiados y pegados sin ningún rigor periodístico. Su mensaje en Instagram fue una mezcla de alivio para sus fans y una bofetada con guante blanco para sus detractores en su país natal. Con un regreso a Roma, acompañado de la bandera italiana y un corazón negro, Can dejó claro dónde se siente verdaderamente en casa, pero lo que escribió después es lo que realmente nos tiene a todos analizando cada coma. Se dirigió a la prensa italiana con cariño, advirtiéndoles que no caigan en la trampa de copiar las noticias que llegan desde el Bósforo. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque Can utiliza la lógica más aplastante para defenderse. Nos invita a pensar. En un momento donde la policía turca está realizando redadas masivas y deteniendo a muchas celebridades, ¿realmente creen que él sería tan ingenuo, tan imprudente de pasearse con sustancias ilegales en el bolsillo? Es una pregunta retórica que desmonta muchas teorías conspirativas, porque, seamos honestos, si las acusaciones de drogas fueran ciertas, ¿cómo es posible que lo liberaran en tiempo récord y le permitieran subirse a un avión hacia otro país al día siguiente? La ley es la ley, y si hubiera pruebas reales, Can no estaría ahora mismo respirando el aire de Roma. Pero esto no se queda aquí, porque en esta historia de intrigas y desinformación, ha aparecido una voz experta que ha puesto los puntos sobre las íes. Me refiero al reconocido periodista español Adolfo Rodríguez, quien ha salido al paso no solo para informar, sino para analizar la brillante gestión de crisis que ha hecho el actor. Adolfo, en una publicación que Can Yaman no dudó en repostear en sus propias historias, lo cual es un gesto de validación inmenso, desglosa lo absurdo de la situación. Rodríguez señala como la prensa turca, y aquí podemos leer entre líneas que se refiere a figuras como Birsen Altuntas y otros cronistas que parecen tener una cruzada personal contra el actor, se apresuraron a publicar que Can había dormido en el calabozo, pintando un escenario casi criminal. Sin embargo, apenas 24 horas después, el propio protagonista desmonta todo con su presencia en Italia y un comunicado impecable. Adolfo resalta algo crucial. Can es plenamente consciente de que en Turquía no es santo de devoción para los medios. Saben que van a por él, que buscan cualquier excusa para derribarlo, y por eso su advertencia a la prensa internacional es tan significativa. Es como si les dijera, por favor, no escuchen el ruido que viene de allá, porque allá no me quieren. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el trasfondo doloroso de esta historia. ¿Por qué hay tanta saña contra él en su propia tierra? No podemos olvidar el pasado, amigos. Recordemos aquella entrevista fatídica donde le preguntaron a quién prefería, si a Italia o a Turquía, y él, con su honestidad brutal que a veces le juega en contra, confesó que se sentía más italiano, que amaba más esa tierra que lo ha acogido como a un dios. Aquello fue la mecha que encendió un incendio que todavía no se apaga. Fue linchado mediáticamente, tachado de traidor, y desde entonces, parece que cada paso que da en Estambul es vigilado con lupa para encontrar el más mínimo error. Es triste pensar que un talento que exporta la imagen de Turquía al mundo sea tratado con tanta hostilidad en su propia casa. Incluso Adolfo Rodríguez invita a la reflexión.
Alguien en su sano juicio, sabiendo que es un objetivo público, ¿cometería un delito en una discoteca llena de ojos y cámaras? La lógica nos dice que no. Ahora bien, nos queda la duda, esa pequeña espina que siempre queda en el mundo del espectáculo. ¿Qué pasó realmente esa noche? Quizás hubo una retención momentánea, un control de rutina que la prensa sensacionalista decidió convertir en el escándalo del año para vender clics. O quizás, y esto es lo más inquietante, todo fue un montaje orquestado para dañar su imagen justo cuando brilla más que nunca en el extranjero. No lo sabemos con certeza absoluta, porque en estas situaciones la verdad suele tener muchas caras, pero hay algo que sí es innegable. Can Yaman ha vuelto a demostrar que no se esconde, que enfrenta los rumores de frente y que tiene aliados internacionales dispuestos a defender la verdad. Nos queda esperar y ver quién tiene la razón al final, porque como bien sabemos en este mundillo, la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz y termina brillando más que cualquier titular malintencionado. Mientras tanto, nos quedamos con su mensaje final: vivan una vida saludable y no se dejen intoxicar por las mentiras. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una persecución injusta o hay algo más que no nos cuentan? Porque, sinceramente amigos, esto huele a envidia pura y dura. Es el precio de la fama, el coste de ser un ídolo global que ya no cabe en los moldes tradicionales de su industria local. Can ha demostrado tener una piel de acero, pero incluso el acero se resiente cuando los golpes vienen de tu propia casa. Lo que está claro es que esta novela turca de la vida real está lejos de terminar. Si algo hemos aprendido siguiendo su trayectoria, es que él siempre resurge de estas cenizas más fuerte, más guapo y más decidido. No es la primera vez que intentan hundirlo, y creedme, no será la última. Pero ahí está él, respondiendo con trabajo, con éxito internacional y con esa elegancia que le caracteriza. Quiero leer vuestras teorías aquí abajo en los comentarios, quiero que se abra el debate. ¿Creéis que la prensa turca tendrá la valentía de pedir disculpas si se confirma su inocencia total? Lo dudo mucho, pero nosotros estaremos aquí, al pie del cañón, vigilando cada movimiento para contaros la verdad, sea la que sea. Manteneos muy atentos, familia, porque presiento que en los próximos días saldrán más detalles que nos dejarán boquiabiertos. Esto no se acaba hasta que Can diga la última palabra. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.